Buen día, profesor y compañeros. Saludos cordiales. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Catherine Urdaneta, María Daniela Alviares, Luzmil Morales, Elvis Buscati, Víctor Oñate, Mowgli Chávez y mi persona, José Carrero. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 13, relacionado con el sistema angloamericano del derecho internacional privado, y vamos a tocar los puntos, los conflictos de leyes entre Estados Unidos e Inglaterra, las características generales del sistema angloamericano, especial referencia Joseph Story, y las teorías de Dicey, Carr y Vioxx. Comenzaré con una breve reseña histórica sobre el origen del derecho inglés. Haciendo referencia al Common Law, este surgió en Inglaterra en la Edad Media, con la creación de los tribunales reales y la adopción de todas las costumbres de las tribus germánicas que habitaban la isla. Es decir, la historia del derecho inglés comienza con el término del dominio romano en el siglo V, cuando diversas tribus de origen germánico, entre ellas los anglos y los sajones, se apoderaron de Inglaterra. Es un derecho poco conocido, más o menos primitivo, con carácter estrictamente local. La etapa formativa del Common Law comienza con la conquista normanda en el año 1066, impulsada por el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, y dura hasta el advenimiento de los turdos en el año 1485. Por consiguiente, el Common Law es el derecho común a toda Inglaterra, que es la síntesis de la recopilación o selección de los distintos elementos tomados con frecuencia de las costumbres locales. Entre sus principales fuentes se encuentran los repertorios de jurisprudencia, las costumbres general y particular del reino, y la equidad, los mandamientos, deberes y obligaciones, parte del derecho natural. Entonces, el sistema angloamericano surgió con la creación de un sistema de derecho con características propias, implantadas por Inglaterra para sí y para sus primitivas colonias, principalmente Estados Unidos. Ahora bien, comenzaré con el punto 1, los conflictos de ley entre Estados Unidos e Inglaterra. A pesar de que ambos ordenamientos jurídicos provienen de un derecho común, como lo es el del Common Law, pueden surgir algunas diferencias entre los sistemas jurídicos de ambos países debido a los siguientes factores. Digamos por el sistema. Estados Unidos se rige por un sistema de derecho común, en cambio Inglaterra se rige por un sistema de derecho constitucional. En referencia a la base del sistema, en Estados Unidos su sistema se basa principalmente en la jurisprudencia y los precedentes legales, y en Inglaterra su sistema se basa en las leyes codificadas y los estatutos. Un ejemplo de ello pudiese ser una sentencia dictada por un tribunal estadounidense puede no ser reconocida por un tribunal inglés si se considera que viola los principios del derecho inglés. Por otro lado, un contrato redactado según las leyes estadounidenses pueden ser aplicables en Inglaterra si cumplen con los requisitos legales del derecho inglés. Continuando con los mecanismos que brindan solución al conflicto de leyes, tenemos primero los principios. En el caso de los Estados Unidos, se aplica el principio de la comunidad, que implica que los tribunales estadounidenses deben respetar y reconocer las decisiones judiciales de otros países siempre y cuando cumplan ciertos requisitos legales. En el caso de Inglaterra, se sigue el principio de reciprocidad
que implica que los tribunales ingleses reconocen y ejecutan decisiones judiciales extranjeras si se considera que hay un acuerdo recíproco de reconocimiento de decisiones entre los dos países. Y como punto número 2 tenemos la firma de convenios y tratados internacionales. Estados Unidos e Inglaterra han ratificado el Convenio de La Haya sobre la elección de la ley aplicable a los contratos internacionales, que establece reglas para determinar la ley aplicable a los contratos entre los dos países. Y el punto número 2, referente a las características generales del sistema angloamericano, especial referencia a Joseph Story, la influencia que marcó un antes y un después en el sistema angloamericano fue la obra de Joseph Story, publicada en el año de 1834 en Boston, titulada como Comentarios sobre los conflictos internacionales privados. En ella se crea la denominación de derecho internacional privado aplicada a esta rama del derecho. En la misma se encuentran las soluciones para casos de conflictos entre leyes foráneas y las propias en materia de contrato, divorcios, sucesiones y matrimonio, las cuales se consideran como los principios generales y como una forma de formulación. El profesor de Harvard, Joseph Story, proclama la independencia que tiene cada estado en materia de derecho internacional privado, considerando que la ley es por esencia territorial y que cada estado en cada caso excepcional puede aplicar la ley extranjera por cortesía. El sistema puede resumirse con los siguientes principios. Número 1, principio de territorialidad. Las leyes son estrictamente territoriales, es decir, son exclusivas de la soberanía de cada estado con respecto a las cosas, personas y actos que se realizan dentro del territorio. Al igual que las leyes de los estados no pueden obligar a cosas o personas más allá de su territorio. Número 2, principio de aplicación. La aplicación de la ley extranjera no es obligatoria para los estados. Considera la cortesía, conveniencia y utilidad. Número 3, principio de alcance. Hace referencia a que el sistema de normas de conflicto o de derecho internacional afecta solo al sector privado y no al sector público de cada país. Y número 4, principio de adopción. Adopta al domicilio de la persona y no su nacionalidad para cualquier acto, es decir, se aplica donde reside y no el lugar de origen. Saludos para todos, profesor y compañeros. Mi nombre es Mowgli Chávez y vengo a darle continuidad al tema número 13. En lo que a mí me corresponde, desarrollaré el punto número 3, que trata sobre las teorías de Albert Bin Dicey, Alfredo Corr y Joseph Bido. Para dar inicio, comenzaremos con Albert Bin Dicey. Albert fue un reconocido jurista y teórico constitucional británico, nacido en el año 1835 y falleció en el año 1922. Los principios que expone se consideran parte de la Constitución británica no codificada. Albert maneja lo que es la teoría de los derechos adquiridos. Sabemos que en todo ordenamiento jurídico hay deberes y hay derechos. Podemos decir que los deberes son las obligaciones implantadas por un ordenamiento jurídico que tiene que ser respetada por los individuos. Y por otra parte tenemos los derechos. Los derechos son las facultades que otorga el ordenamiento jurídico a un sujeto. Existen derechos culturales, derechos políticos, derechos de familia, derechos humanos, derechos económicos, educativos, derechos ambientales. Entonces la teoría de Albert, que es la teoría de los derechos adquiridos,
en ella se desarrolla el respeto hacia esos derechos que se adquieren bajo los siguientes principios. El principio general se fundamenta en la eficacia y reconocimiento de los tribunales ingleses de los derechos que hayan sido válidamente adquiridos con la ley de los países. No es reconocido ningún derecho no adquirido válidamente. Es decir, que el principio general de esta teoría se fundamenta en la eficacia y el reconocimiento de esos tribunales, quienes a su vez otorgan derechos a través de la ley. Ahora bien, este reconocimiento se encuentra limitado por un segundo principio general, que establece que éste es válido mientras no contraríe las leyes de parlamento con efecto extraterritorial o que sea contrario al orden inglés. Es decir, que allí coloca una limitante. Si esos derechos no contrarían las leyes, son válidos. Si esos derechos no atentan contra el orden público inglés, es válido también. Es así que el derecho internacional privado se sustentó en el reconocimiento de los derechos adquiridos legítimamente en el extranjero, tratando de salvaguardar el principio de la territorialidad de la ley en los aspectos negativos y positivos, pues es conocido que el tribunal generalmente aplica los derechos propios y no los extranjeros, de modo que en la realidad aplicaría no la ley extranjera, sino un derecho adquirido. Ahora bien, seguimos con Alfredo Corr. Alfredo Corr maneja la teoría sobre el conflicto de leyes. El eminente internacionalista colombiano considera que el derecho internacional privado es una rama autónoma del derecho que mantiene múltiples relaciones con el derecho privado interno, el derecho privado comparado y también con el derecho internacional público. Para Corr, el derecho internacional privado contiene normas tanto nacionales como internacionales, con la advertencia de que una norma no puede ser al mismo tiempo nacional e internacional. Dentro de lo que es la teoría de Corr, que es la teoría sobre el conflicto de las leyes, él sostiene que el estudio del conflicto en el derecho internacional privado no puede desinteresarse, o sea, desligarse o ignorar el contenido y el espíritu de los diferentes sistemas llamados a regir una misma situación jurídica, es decir, que tienen que ser tomados en cuenta. Alfredo Corr argumenta que las soluciones de conflictos de leyes deben ser normas de carácter bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla del conflicto del tribunal juzgador a ventilar una situación jurídica internacional puede designar como ley aplicable la ley del foro o la ley extranjera. También argumenta Corr que la regla del conflicto es materia de consulta del juez del foro. Al mismo tiempo, menciona que la regla de conflicto es formal, es decir, que se limita con designar la norma jurídica competente o aplicable. La regla de conflicto, dice Corr, que es un sistema de derecho internacional privado codificado que permite la opción de aplicar la ley nacional o la ley internacional. Por otro lado tenemos a Joseph Bio. Su método estaba basado en el enfoque territorialista del derecho internacional privado, así como en los derechos adquiridos. Joseph fundamenta técnicamente la teoría recurriendo a la estimación de la ley extranjera como hecho que debe ser considerado por el juez. Sostiene que por su misma naturaleza la ley debe aplicarse de manera exclusiva en el territorio. Se deben respetar los derechos adquiridos, dice Joseph también, y que todos los derechos deben ser creados por una ley y que
al crearlo se convierten en un hecho. Ahora, en caso de discrepancia entre las reglas de derecho internacional privado de Estados, dice Joseph que debe aplicarse la regla del derecho internacional privado del Fórum. Número 1. Cuando sea necesario determinar el carácter de las concepciones doctrinales. Y número 2. Cuando al acogerse una ley, ésta reconoce como aplicable la ley del otro país. Por otra parte, para que los derechos nazcan, es necesario que exista una ley que tenga el poder de crearlos, es decir, una ley competente. Y esta ley única es la ley del territorio, que está allí en vigor y que no tiene valor como ley fuera de sus límites. Muchas gracias.